Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Haciendo Radio en Vivo. Como saben, ya le vamos a dar la bienvenida. Estamos esperando que se incorpore la locutora nacional Mara Carrizo para, obviamente, empezar a hablar sobre un tema más que interesante hoy, que ella va a dar el pie, obviamente, un tema que a todos les está pasando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi madre y desde ya es muy, muy importante. Vamos a hablar sobre divorcios, ¿sí? Pero bueno, ya mismo, ¿cómo estás, Mara? Voy a hacerte la invitación. A ver a todos los que se incorporan. A ver si ahí Mara se está incorporando estos temas de conexión. Mara, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Mara, ¿cómo Bueno, estás? Buenas tardes. muy bien, con una hermosa temperatura aquí en la provincia de San Juan. Les comento a todos los que ya nos están sintonizando, escuchando y viéndonos, porque, bueno, ya a partir de este momento vamos a dar comienzo a nuestro encuentro semanal haciendo radio en Instagram en vivo con la doctora Amalia Fensore. Ella nos acompaña como todos los miércoles en esta propuesta que compartimos con ustedes, uniendo a todo el territorio nacional y por supuesto también excediendo las fronteras de nuestro país, porque también hay quienes nos sintonizan y nos acompañan desde otros lugares. Así que a todos ellos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Mara Carrizo, locutora nacional de la provincia de San Juan. Me acompaña, como todos los miércoles, desde Buenos Aires, la doctora Amalia Fensore. Ella es especialista en sociedades, empresas y en todo tipo de conflictos, de resolución de conflictos. Es docente de la UBA y también de otras instituciones. Es conferencista y escritora. Y como todos los miércoles, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Amalia? Buenas tardes. Hola. Bien, Mara, ¿me escuchas bien? Perfecto. Bien, Mara, un placer estar con vos nuevamente. Encantada. Acá te cuento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un clima muy agradable. Se vino la primavera, como todos dicen, y está muy lindo para, bueno, para quedarse en la casa, hacer cosas que uno tiene, para tomar sol un poquito, que hace muy Sí. bien para lo que es la vitamina D. Bueno, te veo muy bien, Mara, un placer. Hoy, bueno, todo tuyo para dar comienzo al programa del día de la fecha, hoy 30 de septiembre. Exactamente. Sí, señorita, y sabe que aquí en la provincia de San Juan tenemos un clima radiante, 32 grados de temperatura, acá en San Juan, Uh, más que primavera, parece verano, es Sí, tremendo. tal cual. Bueno, igual allá Con los mucho veranos son calor. más atractivos y más intensos, quiero decir. Hay mucho más de 30. 32, que para nosotros sería pleno verano, para ustedes es primavera. Sí, Pero bueno, la allá verdad está que seco, aunque ahora no es tan seco el clima ya, ¿eh? Para la gente, bueno, exactamente. que nos escucha, siempre digo que ambas hacemos radio. Tú estás en la zona de Cuyo, San Juan específicamente, y yo aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ya haciendo esta presentación, entramos de lleno a nuestro tema de la tarde, porque bueno, sin lugar a dudas, seguramente muchos van a estar opinando, haciendo consultas, porque es un tema muy controversial, ya que en este último tiempo, bueno, se han dado a conocer muchos casos por el tema precisamente de esta convivencia que se mantiene a veces entre cuatro paredes, nada más, con este tiempo de aislamiento que muchos, bueno, unos pueden salir a trabajar, otros tienen que hacer el trabajo online desde casa y bueno, por allí las rispideces se marcan. Hoy hablamos del tema de divorcio y bueno, precisamente cuando ya llega este momento en que la pareja se decide, o al menos uno de la pareja se decide, está el tema del divorcio, esa idea que pasa y que bueno, deja por allí muchas dudas. Hoy precisamente en el programa con Amalia vamos a estar respondiendo a esas preguntas que a veces surgen en las parejas. Y hoy comenzamos ya de lleno con este tema y con el tema de los requisitos, requisitos para el divorcio. ¿Qué tengo que hacer si quiero divorciarme, Amalia? Bueno, ante todo, para toda la gente que se va incorporando, un beso grande, tanto de mi comunidad como de la tuya. Y bueno, a ver, vamos a hablar hoy de un tema que es divorcios. Divorcios es un tema
conflictivo para muchos, pero a su vez es un proceso judicial y requiere, claramente requiere, más allá ahora de meternos de lleno con tu pregunta, Mara, requiere saber diferentes instituciones, que obviamente las vamos a hablar luego de este tema, en algún que otro miércoles, que esto hace a la contracara de lo que es el matrimonio. La institución del matrimonio, ni hablar con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, las uniones convivenciales. Y esto no solo afecta a personas humanas, ¿sí?, sino que también puede afectar, más allá de personas humanas, a los cónyuges, en los bienes en cuanto a lo que tengan en relación con una empresa o una sociedad, con lo cual no estamos tan lejanos de lo que sería el área que me compete en lo que es empresas y sociedades. Pero volviendo a tu tema, Mara, una pregunta muy interesante, hoy nos metemos de lleno en consorcio. Vos me preguntaste recién, y muy buena pregunta, ¿qué hay que hacer si uno se quiere divorciar? Bueno, ante todo, porque esto pasa, y más ahora en época de pandemia, es como que han salido a reflotes, con todo respeto, las asperezas que podían haber antes. Porque uno, Mara, más allá de ahora hablar un poco y hacerlo más distendido para aquellos que nos están escuchando, que están tomando un té, un mate, quizás hoy con calor algún aperitivo, ¿sí? Bueno, sí hay que contar que es un proceso, que al igual que la alegría que uno tiene cuando se casa, también está, y bueno, y que va al registro civil para hacer todos los trámites, lo mismo pasa en la época que uno quiere divorciarse. ¿Por qué te digo mucho más en esta época? Porque, bueno, la pandemia, Mara, sabés que ha traído a convivir a aquellos que no convivían, en cierta forma. Exacto. Y vamos a decir cómo. Y bueno, hay mucha gente que está horas fuera de su casa, ¿sí? Suponte 10 horas. Mucho más, trabaja mucho. Entonces, cuando viene, quizás no hay tantas asperezas porque lo único que hace es venir, dormir, listo, y después, bueno, compartirán su vida matrimonial, por así decir, porque vamos a hablar de que el divorcio se da en la institución del matrimonio. Pero antes de entrar en tu pregunta, a lo que voy es que esta época de pandemia, que no puedo pasar por alto, Mara, quizás ha favorecido esto de los divorcios porque empiezan a convivir mucho más que antes, trabajan en sus casas y bueno, empiezan a surgir temas de convivencia que antes quizás no lo teníamos tanto. Entonces, si uno quiere divorciarse, más allá de esta época de pandemia, cuando vos me preguntás qué tenemos que hacer para divorciarnos, yo te contesto que, bueno, ante todo, hay que presentarse ante el juez. O sea, hay que iniciar el juicio de divorcio. El divorcio es un juicio, es un proceso, ¿sí? Y si no lo pido, no me lo dan. Bien. ¿Es necesario que haya una causa que justifique este pedido de divorcio? Es interesante tu pregunta, porque fíjate vos qué importante. No, ahora no es necesario, pero antes de que se reforme el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí?, se exigía, por ejemplo, justificar la causa por la cual, suponte, yo me quería divorciar. Entonces vos decías, por adulterio, por injurias. ¿Te acordás? Se veía mucho en las películas, ¿no? A ver, dígame usted, ¿no es cierto? ¿Ha cometido adulterio? Uy, entonces, bueno, una causal de divorcio, etcétera. Bueno, hoy no es necesario. Hoy yo digo, me quiero divorciar y punto. ¿Mm? Correcto. Y para pedir el divorcio, ¿es necesario esperar algún tiempo prudencial desde que se ha hecho la celebración del matrimonio en sí? Bueno, esa pregunta es importante. En principio te diría que no es necesario, que vos en cualquier momento podés divorciarte, y esto está bueno porque uno tiene libertad, digamos, de actos. No hay que esperar, sí, que pase un tiempo de casados. Uno se divorcia cuando realmente lo necesita, ¿sí? Bien. Y en ojalá que nunca. Ojalá que no. Claro. Pero sucede, ¿no? Sucede, obvio, bueno, obvio. Tengo que cumplir. Además, aclaración, sí. Si se divorcia, uno puede volver a casarse también. Bueno, no hay que caer en la misma trampa, diría mi abuela. Pero bueno, puede pasar, ¿eh? Así que mejor los papeles en regla. No por iglesia o por alguna religión, pero pasa. Pero es un estado civil, ¿sí? No, en serio, es muy importante porque para todos los que se van incorporando, la separación no es un divorcio, o sea, en la práctica a mí me interesa el sello de la sentencia del juez, lo que hace que yo tenga de vuelta mi estado, digamos,
de soltera nuevamente, ¿sí? Por así decirlo. Bien, exacto. Y que pueda volver a reiniciar su vida, ¿por qué no? ¿Mm? Esa es una Exactamente, excelente exactamente. alternativa. Sí, sí. Amalia, ¿y hay algún requisito, por ejemplo, que tenga que cumplir la persona para poder divorciarse? Claro que sí, o sea, uno pide el divorcio al juez, acordémonos que es un proceso judicial, ¿sí? Y hay que acompañar la propuesta, obviamente, por la cual yo quiero, digamos, que se lleve a cabo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la vivienda? ¿Sí? A su vez también, ¿cómo voy a distribuir los tiempos en el caso que tenga hijos? ¿Sí? O todo lo relacionado, por ejemplo, con la cuota alimentaria, ¿sí? Estamos hablando en el caso de que se haya consolidado, ya hijos, una familia, ¿no? Pero Exacto. también, aunque no tenga hijos, yo puedo establecer eso, y obviamente eso se ve mucho después también en los temas que vamos a ver más adelante, seguramente en las próximas charlas, en cuanto a lo que es divorcio y todo lo que hace matrimonio e uniones convivenciales. Pero sí, sí, un requisito es que yo brinde la respuesta al juez de lo que uno quiere, ¿no? Correcto. Recién se están sumando varios oyentes que nos están acompañando en esta tarde y quien está representando a Photomovie hace una consulta, Amalia, y dice, ¿se puede llevar a cabo el divorcio sin ir a un juicio? Esa es una de las No, preguntas que hay. Hay. acá lo que es Argentina, para que uno se divorcie, tiene que pasar justamente por la orden de un juez. El juez dicta sentencia firme de divorcio. No es que uno le dice juicio, es un juicio de divorcio, pero no es un juicio, en principio no sería un juicio conflictivo. Es un procedimiento judicial que se necesita porque el juez ordena que estas personas o estas personas se han divorciado, entonces esa sentencia, esa nota de la sentencia de divorcio debe anotarse en la partida de la libreta de matrimonio, por ejemplo, o la libreta de familia, que cuando uno le dan cuando uno se casa. Por eso yo digo que esto es la contracara de la otra institución, que es justamente la institución del matrimonio, no así de uniones convivenciales, un tema que ya hablaremos en estos días. Perfecto. Bueno, agradecemos a todos los que se van sumando a Rasta la Canon, que nos acompaña desde su página oficial, a Kinesiólogo Saavedra, a Photomovie, a Derecho Constitucional, también que se ha unido, que nos está acompañando, a quien está con el nombre de Kepchup, que nos acompañan también, a Pesca IF, y bueno, a todos los que se van sumando a KipTub, ahí está. Y un mundo de derecho que también nos acompaña, al igual que Fanny Benavides, que dice, hola hija, que nos manda Sí, un mi cariño. madre. La mamá, tu madre, tu madre. Un cariño grande para ella, entonces, gracias por acompañarnos. Continuamos con el programa y con esta propuesta del tema de hoy, que es, sin lugar a dudas, un tema, como decíamos al comienzo, controvertido y tiene que ver con el divorcio, y que es esta propuesta reguladora de divorcio, Amalia. ¿Qué es esa parte? ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Bueno, a ver, cuando uno habla de propuesta, digamos, de divorcio, esta propuesta que uno le presenta al juez, ¿no es cierto?, para que uno pueda establecer, bueno, los diferentes motivos de los cuales primero los motivos por los cuales se divorcia y segundo lo que uno requiere, o uno de las dos partes lo que requiere. Aclaro que el divorcio, después de la reforma del Código Civil y Comercial, vos sabés que el matrimonio puede ser de igual o distinto sexo, y lo mismo va a pasar después con el divorcio. También se le da, aclaro esto, para lo mismo de ambos o distintos sexos. Bueno, a ver, esa propuesta es un conjunto de medidas, por así decir, que van a proponer los cónyuges, ambas partes, ¿sí?, para hacer frente a todas las consecuencias, ¿sí?, que acarrea lo que es el divorcio, ¿sí? Como te decía, se puede presentar junta la propuesta o por separado, porque de repente no hay acuerdo, entonces vos presentás una y yo presento otra, y bueno, obviamente las propuestas siguen su curso, el juez las analiza y bueno, y ahí vamos a ver qué es lo que se decide, si son Y, propuestas factibles o no. ajá. Y en este caso, ¿cuáles serían las cuestiones que debe incluir la propuesta de divorcio? Claro, sí, sí, yo cuando te respondí esa me quedé pensando, digo, ya me va a decir algo. Sí, en Sí. realidad, ¿qué va en esa propuesta? ¿Qué les establece? Bueno, temas como la vivienda, ¿sí?
quién se queda con la vivienda, por ejemplo, la distribución de los bienes, ¿sí? Bienes que ya sabemos que pueden ser muebles, respetables o no, ¿sí? Alimentos en caso de hijos, ¿sí? El cuidado de los hijos también, ¿sí? Obviamente, quién tiene la tenencia, ¿sí? Porque, bueno, uno cuando se divorcia de hijos ya la situación cambia, ¿no? Posibles compensaciones económicas también en lo que es este matrimonio que llega a la hora ahora de separarse, ¿no? Estos son los temas por los cuales vale la propuesta. El cuidado de los hijos, si los hay, reitero, cuota alimentaria, compensación económica ante los cónyuges, haya o no hijos, y el tema de vivienda, haya o no hijos, y la distribución de bienes, ¿no? Es lo más importante que se plasma en la propuesta de divorcio. ¿Y qué sucede, Amalia, si en este caso se hace la propuesta, pero no nos ponemos de acuerdo las partes que intervienen en el caso? ¿Qué pasa allí? Bueno, a ver, si yo no me pongo de acuerdo, no es que eso hace a que el juez no fije o no dicte sentencia de divorcio, ¿sí? No es que porque yo no esté de acuerdo contigo, ¿sí? En esa propuesta, no. En todo caso, bueno, las partes van a seguir, obviamente, discutiendo, porque obviamente en algún momento se van a tener que poner de acuerdo, o el juez los va a obligar a que se pongan de acuerdo en diferentes tipos de audiencias, para obviamente llegar a lo que es la disolución definitiva del vínculo, ¿sí? Entonces, si bien la propuesta así de una no gusta a ninguna de las dos partes en el caso que haya desacuerdo, hablamos, ¿no? Porque a veces si están de acuerdo camina solo, se dicta sentencia y listo. Bueno, quizás hay un poco más de idas y vueltas, de conflictos, etcétera, pero en cierta forma se van a ir igual a una sentencia de divorcio. Si a la larga o temprano, por temas económicos, etcétera, puede llevar un poco más, un poco menos, pero se terminan divorciando. Es lo que se quiere, ¿no? Y esto cambió mucho, Mara, con lo que es la reforma del Código Civil y Comercial en agosto del 2015, cuando se unifican el Código Civil y el Código Comercial. Porque antes, fíjate vos, que uno, si no le daba el divorcio al otro, no podía divorciarse. Ha habido muchos casos, los habrás visto también en muchas jurisprudencias, en la televisión, aquellos que no son abogados, etcétera, que no le daba el divorcio y no le daba el divorcio. Bueno, ahora ya no es así. Gracias a Dios, uno puede divorciarse. Igual la situación puede ser conflictiva, ¿sí? Desde ya, eso no quita, por eso el deber nuestro de los abogados de seguir el litigio, o puede ser de mutuo acuerdo, como también lo era antes, y es mucho más fácil. Y las causas ya no me sirven, ¿no? Que haya adulterio, infidelidad, todas esas cosas ya no son causales para decir me divorcio. Ya uno dice me divorcio y listo. ¿Mm? Y otro tema que es importante, que hace un momento también comentabas, tiene que ver con la parte económica. ¿A qué se refiere Desde cuando ya. hablamos de la compensación económica? ¿Quién la puede pedir? ¿De qué se trata esto? Precisamente cuando este tema también se pone sobre la mesa a la hora de hablar del divorcio. Fíjate, Mara, que es un tema muy importante el que dijiste recién, la pregunta, más allá de todo lo que me estuviste preguntando o indagando, porque obviamente a veces pasa que las parejas no tienen una independencia económica, uno de los cónyuges. A veces, y más ahora en estos tiempos, uno puede estar sin trabajo y depende del sueldo del otro, o ha colaborado más que el otro. Entonces, en esos casos, hay que hacer una compensación económica, es decir, equilibrar un poco a las partes cuando uno dio más, por ejemplo, si es un supuesto, que el otro. Entonces, una compensación económica, obviamente en materia legal o jurídica, cualquiera que nos está escuchando y que es abogado, sabe que tiene que ver con una suma de dinero equivalente, ¿sí? Que le va a corresponder a uno o el otro cónyuge, ¿no? Cuando sufre un desequilibrio, como bien te expliqué al comienzo, más que nada económico, ¿sí? En materia de divorcio. Obviamente esa compensación la puede o se puede pactar en una renta, un único pago, en cuotas, puede pagarse en dinero o también con, por ejemplo, usufructo de algunos bienes. Pero lo importante es que esa compensación tiene que darse a la otra para que se logre esto que es tan importante, el equilibrio, ¿sí? Económico en la pareja, ¿sí? Amalia, ¿y siempre ocurre esto de la compensación económica? No, 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 no. No siempre ocurre esto, para que, digamos, ocurra lo que es la compensación económica, se tiene que probar realmente que uno de los cónyuges sufrió un desequilibrio económico, ¿sí? A causa del divorcio, obviamente, no porque la pandemia, por ejemplo, ¿no? Claro. Es a causa del divorcio, de la relación entre ellos dos. ¿Mm?
Y también, bueno, ya está este tema de la compensación económica, pero hablamos de un divorcio que es un poco conflictivo y que no se ponen de acuerdo sobre el tema de la compensación económica. ¿Qué pasa allí en ese caso? Bueno, si no se ponen de acuerdo, vos te reís porque habrás pasado por mucho. ¿Qué Acá la pasa? gente últimamente, te digo, Mara, saliendo del tema de divorcio para que se distiendan en una tarde tan agradable, de primavera, estuvo allá todo al pleno sol con la vitamina D a full y acá también, pero no tan agradable como allá, calculo, porque allá es muy lindo San Juan y Cuyo cuando es la zona más de primavera. No así en el verano. Pero digamos, la compensación económica, cuando no se ponen de acuerdo, que a veces no se ponen de acuerdo ni en el divorcio ni en muchos otros temas, de ahí el deber nuestro bueno, ¿te acordás cuando hablamos hace un tiempo? E invito a todas las personas que nos están escuchando cuando hablamos de lo que es arbitraje o mediación, que en su momento Mediante. la función, claro, del Sí. abogado esto de conciliar. Pero bueno, a veces pasa que acá mismo en el divorcio tampoco se da, no podemos conciliar, no nos ponemos de acuerdo en esta compensación económica. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, la fija el juez, ¿no? Cuando no se ponen de acuerdo, la fija el juez. Obviamente que el juez va a tener en cuenta varias cosas. Primero, que el patrimonio de los cónyuges, es decir, de uno de los dos, cuando se casaron, tenerlo en cuenta cuál era, qué pasa después, ¿no es cierto? ¿Cuál es el patrimonio en el momento que se van a divorciar y cuál fue cuando ellos se casaron? A su vez también la dedicación que cada uno tiene con su familia, en el caso que tuvieran hijos, la crianza, la educación de los hijos, la edad y estado de salud de los cónyuges, ¿no es cierto? Y de los hijos, porque no es lo mismo una persona que está trabajando y que momentáneamente no tiene trabajo y puede ayudar al otro con una renta o aquel que tiene alguna discapacidad, incapacidad, etcétera. También obviamente a esto vengo con lo que es la capacidad laboral, el tema de la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge o no. Entonces, todas estas cuestiones que te dije, que te acabo de comentar, son las cuestiones que, mejor dicho, toma el juez, ¿sí? O los temas, mejor dicho, que toma el Sí. juez, ¿para qué? Para que justamente la fije a esta compensación o fije la compensación económica cuando ellos no se ponen de acuerdo, ¿sí? Muy bien. ¿Y hay un plazo para pedir esta compensación económica? Claro que sí, 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 sí. Hay un plazo que es antes de que pasen 6 meses de la fecha en que se dictó la sentencia de divorcio, ¿sí? Entonces, Ah, el juez dicta sentencia, uno puede, obviamente, decir que no estamos de acuerdo o que hay un desequilibrio económico, pero no más de los 6 meses de la fecha de sentencia firme de divorcio, ¿sí? bien. O sea que después de los 6 meses recién se puede respirar tranquilo en ese caso de que no vayan a Bueno, pedir se una supone que todo va compensación. bien y puedes respirar tranquilo Claro, una vez que te divorcias o que se claro, inicia el juicio. Pero claro. bueno, el tema es que si es conflictivo, sí, 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 siempre tenés que estar atento a que, bueno, la A otra lo que parte no te ocurre. gane en alguna que otra cosa, exacto. Muy bien. Y cuando hablamos de divorcio unilateral, ¿puedo divorciarme aunque mi pareja no quiera? Bueno, sí, eso es lo que pasó y se toma en cuenta a partir de lo que es la reforma del Código Civil y Comercial, donde justamente decimos que sí, que cualquiera presenta la propuesta y dice me quiero divorciar y listo, es suficiente, ¿eh? No es como antes que necesitábamos sí o sí el consentimiento de la otra persona. De la otra persona. Bueno, nosotros estamos aquí haciendo radio como todos los miércoles desde la hora 17 con la doctora Amalia Fensore. Nos ponemos en contacto a través de Instagram en vivo. Les invitamos a que nos acompañen con sus preguntas, si hay alguna duda. Hoy estamos hablando sobre el tema de divorcio, todo lo que tienes que saber con respecto a este tema, así que te invitamos Mm, a que nos sí, sí. acompañes y por supuesto también si hay alguna duda la pueden hacer tranquilamente a través de la parte de mensajes que nos van llegando en directo. Para seguir con el tema de divorcio, hablamos de divorcio conjunto. ¿Podemos divorciarnos los dos de común acuerdo también y es mucho más práctico y rápido esto, Amalia? Bueno, primero te hago una aclaración respecto a la anterior pregunta, si digamos con esta. Sí, Uno, solo si el otro no me da el consentimiento, ahora con la reforma del Código Civil y Comercial sí puede divorciarse, ¿sí? En el caso de que se oponga, no hay moneda de oposición porque obviamente se presenta la propuesta
las partes que quiere y se divorcia y suficiente. Ahora, si el divorcio es conjunto, es decir, podemos divorciarnos, suponte, de común acuerdo. A eso me refiero cuando es conjunto. Nos ponemos de acuerdo, nos presentamos ante el juez que compete y obviamente le presentamos la propuesta de ambos, que se supone que obviamente no hay, saludo a una amiga, ahí ves, Maya, ¿sí? Maya, es una gran comediante. Ella, Mara, te comento, estuvo en la fiesta del casamiento y animó la de Luciano conmigo, a quien le mando un fuerte abrazo. Aprovecho porque, bueno, tiene muchos seguidores. Te invito para que la sigas, también la veas, porque te vas a reír. Perfecto. Y a todos también, no es todo tan serio ni tan formal en este programa, ¿no? Seguro le debe estar interesando, capaz, el tema de divorcio, ¿no? No quiero llevarme... o para hacer una comedia, que hay varias ahora, o es un influencer. Bueno, volviendo al tema. No sé ya lo que dijo. No, bueno, Mara, te cuento. Ya me perdí, Mara, así que volvemos a estudios, por favor. Maya dice, hola hermosa y genia, Amalia, dice, te manda... Bueno, eso de hermosa es porque me quiere, seguramente. Y genia, bueno, ¿qué va a decir si le estoy halagando? Pero no, sigamos. Bueno, muy bien. Continuamos con este tema de divorcio y bien, como dice Maya, hay que estar informada y hablamos sobre el tema ahora de cómo se dividen los bienes en un divorcio, que es otro tema importante. De lo económico, bueno, ahora creo que diste, exacto, creo que has dado, Mara, justamente con uno de los temas más importantes, ¿no? Porque todo bien, el divorcio, la convivencia, que tiene sus vaivienes, por así decir, sus vasvenes, y a su vez mucho más en época de pandemia, que te digo, bueno, no puedes soportar uno un poco más al otro, bueno, la tolerancia, todo, pero también a lo que más le interesa a la gente, calculo, y más en el ámbito jurídico, es el tema de los bienes, ¿sí? O sea, nos separamos, nos llevamos mal, a veces terminamos muy mal, entonces yo quiero saber qué me corresponde. Entonces, obviamente que volvemos a esto. Si hubiéramos presentado una propuesta, ¿sí? Ambos cónyuges, en cuanto a lo que estaríamos de acuerdo en dividirnos, ya sean bienes muebles, inclusive inmuebles, etcétera, bueno, ahí no hay problema porque se indica en la propuesta al juez y es suficiente. Ahora, si no nos pusimos de acuerdo, que puede pasar, y ahí te has reído ante tú en varias preguntas anteriores, que es la mayoría de los casos, ¿qué hay que tener en cuenta entonces a la hora de la separación de bienes? Bueno, si nos casamos, primero, ¿bajo qué régimen nos casamos? ¿No? Porque vos fíjate, ya vamos a hablar de esto seguramente el próximo miércoles, algo que nos pasemos hoy un poco, porque el tema siempre da para mucho y mucho más divorcio. Cuando uno se casa, porque el divorcio es la contracara del matrimonio, cuando uno se casa lo hace bajo ahora dos regímenes. Antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, en agosto del 2015, uno se casaba y el régimen era de comunidad de bienes. Nos casábamos y todo era nuestro en común. Y así en la época también de los antepasados, en las películas, ¿no es cierto? Esto de decir, uy, me caso, heredo, listo. Bueno, y además para administrar o disponer de tus bienes, tenías que siempre dar el consentimiento a los dos de uno. Por eso esas películas que la gente habrá visto, donde no te doy el consentimiento, no firmaba, entonces no se vendía el auto ni nada. Bueno, ¿qué pasó con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación? Lo que pasa es lo siguiente, hay dos regímenes, ¿sí? El de comunidad, sí, que es el mismo, el de esas películas donde ambos compartimos, igual barra comunidad, los bienes, y necesitamos el consentimiento o asentimiento de ambos para cualquier acto de administración o disposición. O tenemos también lo que es el régimen de separación de bienes, que es el que más nos gusta, o por lo menos me gusta a mí, que significaría como este tipo de poder ponerle general amplio de administración y disposición, donde cada uno administra y dispone de sus bienes sin necesidad de ese asentimiento. Lo que va a pasar es que en caso de que alguno de los dos falleciera, sí hereda. Por eso es importante lo que es la institución del matrimonio. Pero a diferencia de uniones convivenciales, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué se entiende? Que si yo entonces hago una propuesta al juez para divorciarme, atención acá, tengo que ver cuándo me casé, cuándo contraje matrimonio. En agosto del 2015 para adelante, donde hay que preguntarse o ver en la libreta de matrimonio qué régimen escogió, si el de separación de bienes o comunidad de bienes, porque hay separación de bienes y no hay mucho que hablar. Cada cual administró y dispuso de sus bienes, bueno, no van a tener ninguna propuesta en común.
Pero si fuera el de comunidad de bienes, entonces sí ahí hay que hacer camina sola la propuesta. Entonces, a la hora de hacer la propuesta hay que tomar en cuenta qué régimen opté, que lo vamos a ver más adelante, Mara, cuando hablemos seguramente de la institución del matrimonio, con estos dos regímenes, comunidad de bienes, administramos todo junto y disponemos los dos, asentimiento de todo para ambos cónyuges, de igual o distinto sexo. En cambio, si optamos por separación de bienes, cada cual dispone libremente de sus bienes. Aconsejo esto a todos los que me están mirando. Para que lo tengan en cuenta. Sí. Ojo, y aparte si vos decís, perdón, en lo personal, sacando que uno es abogado, si vos me decís, uy, me arrepiento, después quiero compartir, podemos volver al régimen de comunidad de bienes y viceversa. Ya lo veremos en el matrimonio, ¿sí? Pero no es que todo es para siempre. Ese lo dejamos para una segunda parte para el próximo programa. Ese va a ser otro tema interesante. Bueno, hablando de esto de los bienes, tenemos el uso de la vivienda familiar. ¿Qué va a pasar con la casa donde vivimos? Aquí. Bueno, podemos pedirle al juez o decirle que la vivienda es de uso en común, o le vamos a decir, mira, los dos vivimos en la misma, no me importa quién se queda con la propiedad, por ejemplo, prefiero irme yo. Pasa esto, que muchas veces te dicen, no, quédate con la casa, por no decirte quédate con todo, y se quiere ir volando. Y en otros casos no, ¿sí? En otros casos pasa que realmente se necesita, suponte, que se termine o se venda la propiedad. Estamos hablando de la vivienda como inmueble, ¿no? Inclusive si se alquila, ¿sí? Entonces, bueno, hay que pedirle al juez y decirle al juez qué va a pasar con la vivienda, ¿sí? Y bueno, después obviamente él decidirá cómo se sigue. Si ambos tienen posibilidad de separarse y ir a otra vivienda, perfecto, o acuerdo con la propuesta que hablamos antes, donde se fija quién se queda, obviamente, con la propiedad, salvo que sea exclusivamente título de una persona y que, por ejemplo, optó por este régimen de separación de bienes. Entonces, bueno, no hay ningún problema, no hay que hacer ninguna compensación económica como hablamos al comienzo del programa, y bueno, pero si no, el juez lo decide. O sea que el juez entonces es el que va a decidir quién va a vivir en la El casa. uso de la vivienda, exactamente. El juez decide todo, por eso acordémonos que es un juicio de divorcio. Por más que uno haga una propuesta, el que decide, más allá de que la propuesta esté servida, entre comillas, porque es fácil y están de acuerdo, el que decide si se queda, si se va o qué pasa con los bienes es el juez. Y si el juez decide que no me permite, por ejemplo, en mi caso, estoy casada, me voy a divorciar y no me permite seguir viviendo en la casa, ¿qué sucede allí? Bueno, puede ser, a ver, sucede que hay que ver en qué casos no te permite, ¿sí? No puede ser que no me permita por cualquier situación. Por ejemplo, puede ser porque yo, suponte, no me permite a mí o a la otra persona, a mi pareja, quedarse ahí porque resulta que yo cuido y crío a mis hijos en ese lugar, en el caso de que haya hijos. A su vez también porque puede pasar que esa persona que realmente debería irse está pasando una situación económica más débil que la otra persona, entonces quizás ahí se puede pactar que entonces le corresponda a la otra persona que se vaya por sus propios medios de la casa. También puede ser por un estado de salud, por un estado de edad de los cónyuges, por los intereses de otras personas, ¿sí? Pero que hacen a lo que es el interés familiar. Estas cuestiones, o mejor dicho, estas situaciones que te conté en las cuales el juez vería por qué no se va esa persona, son situaciones muy importantes y atípicas y tienen que ser con certeza por un tema de salud, edad, el tema de hijos. No es que no me va a dejar por cualquier situación, ¿sí? O porque no, o porque la ojo dice a vos sí y a él no, ¿no? Es por estar justificado judicialmente y vinculando, siempre lo que se protege es el interés familiar, mucho más hay menores, ¿no? Bien. ¿Y puede ocurrir que puede terminar mi derecho a seguir viviendo en la casa, por ejemplo? Sí, claro que sí, Mara. Eso puede ocurrir y obviamente el juez lo que hace es fijar una renta de compensación para aquel que no queda en esa casa, ¿sí? Porque no es que vos te quedás y listo. O sea, si uno tuvo que quedarse y el otro se tuvo que ir, entonces el juez fija una renta para aquel, que obviamente no va, para aquel que no puede usar la vivienda, ¿sí? Pero que la dejó para que la uses tú, por ejemplo. A su vez también se determina
que el inmueble que no se pueda vender, suponte, por ninguna de las dos partes, porque no va a ser cosa que uno se va y uno disponga y venda el inmueble o lo alquile, ¿sí? Obviamente no puede ser tampoco ni alquilado, ni liquidado, etcétera. Entonces, eso es muy importante, tomar en cuenta qué fija y qué establece el juez. Eso sería en el caso de ser propietarios de la vivienda. Ahora, ¿qué Sí, pasa obviamente. cuando hay un alquiler? Cuando la vivienda en la que está la pareja que decide divorciarse es alquilada. ¿Qué sucede en ese caso? Bien, primero te aclaro algo de la pregunta anterior que me quedó ahí, que es justamente que primero siempre el juez lo que determina es proteger, y creo que lo dije anteriormente, el interés de la familia, ¿no? Y que obviamente debe cumplirse un plazo que el juez establece y que se den todas las causas determinadas para que yo diga que esa persona se tiene que ir, pero yo me quedo. Eso es en el caso, como bien dijiste vos, que uno es propietario. Pero si estos cónyuges alquilaban y no eran propietarios, ¿qué pasa con la vivienda? Esa es tu pregunta. Bueno, obviamente que si la vivienda es alquilada, lo que va a hacer el juez, ¿sí? Es que al que le dio uso de ese alquiler, al que le dijo quédese en la casa y al otro no, ¿sí? Obviamente tenga que pagarle un alquiler a la otra parte, ¿sí? O pagarle el alquiler, mejor dicho, porque él puede decir, yo te dejo vivir, ¿sí? Pero entonces vos pagás el alquiler, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente eso es el precio por quedarse en la casa, ¿sí? Si la vivienda es alquilada y el juez te dio el uso, podés quedarte en la casa, aunque sea de tu cónyuge, y que pague el alquiler, ¿sí? Hay casos en los cuales el alquiler lo va a pagar el cónyuge que se fue y uno sigue viviendo en la casa. Pero esos casos que son, digamos, de una característica mucho más importante y digamos, imposible, porque quizás no tiene trabajo, etcétera, lo fija el juez y además va a evaluar, en ese caso, cuál es el pedimento de que no pudiera pagar el alquiler. Por eso es que lo sigue haciendo el otro cónyuge. Hay muchos casos de esto, muchos alquilan, Mara, y pasa que el cónyuge se va, pero le sigue pagando. Y todos dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, quizás es porque obviamente están buscando esa compensación y equilibrio económico entre los cónyuges, ¿sí? O sea, distinto es que sea dueño, porque si es dueño, bueno, no va a sufrir más de que no la pueda alquilar o vender el otro cónyuge, pero bueno, no hay un gasto. Acá si uno alquila, el otro encima le tiene que pagar, entonces vos decís, uy, qué injusto. Bueno, pero el juez mira todo eso a la hora de darle lugar a eso. Muy bien. Continuamos con este espacio que tenemos con la doctora Amalia Fensore todos los miércoles a partir de la hora 17 haciendo radio en vivo. Hoy nuestro tema es divorcio, con todo lo que tienes que saber con respecto a este tema. Hablábamos recién de la vivienda, qué sucede, quién se queda con la vivienda. Y ahora hablamos sobre otro tema que es muy importante, Amalia, y está relacionado cuando en el matrimonio que decide divorciarse hay hijos. ¿Qué pasa con los hijos después del divorcio? Bueno, a ver, vos sabés que antes de la reforma del Código Civil y Comercial, a todos los que nos están escuchando, los padres tienen lo que es la patria potestad. Hoy ese concepto no existe más y se reemplaza patria potestad por lo que es responsabilidad parental. Responsabilidad parental sería la patria potestad de antes, ¿sí? Con lo que es el vocabulario específico. Entonces, obviamente cuando uno se divorcia, uno dice, ¿qué pasan con los hijos? Bueno, obviamente los padres ese matrimonio que se divorció, ¿sí? Sigue teniendo la responsabilidad parental, igual barra patria potestad de antes, ¿sí? Los dos padres, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, si alguien quiere viajar al exterior con sus hijos, ¿sí? O los hijos son menores de edad, bueno, y va a necesitar siempre el consentimiento, por así decir, del padre, ¿sí? Pero en realidad, la responsabilidad parental, es decir, la patria potestad de antes de la reforma del Código Civil y Comercial, le corresponde a ambos padres. Ellos siguen igual, ¿no es cierto? El deber de padre no tiene nada que ver con lo que haya pasado en la institución del matrimonio. Del matrimonio. ¿Y qué pasa con la vivienda de los chicos? ¿A dónde se van a ir a vivir? ¿Quién y cómo se decide con quién van a vivir nuestros hijos? ¿Con la Es madre muy o con el interesante. padre?
Claro, es muy interesante lo que preguntás porque, bueno, los padres lo que van a hacer es presentarle al juez una propuesta del plan de este parental, ¿no? De la responsabilidad que ellos tienen como padres y obviamente ahí pueden pactar el lugar y el tiempo que los chicos van a pasar con cada padre, en el supuesto caso de que los dos tengan su propiedad, las responsabilidades que va a asumir cada uno, régimen de vacaciones, ¿sí? Porque es como que les cambia todo, los días feriados, los días de las fechas importantes, cómo va a ser la comunicación con ellos. Es decir, todo ese plan que se suele dar muchas veces cuando uno más que nada fija una cuota alimentaria, ¿no es cierto? Cuando hay un divorcio, pero no solamente un divorcio, este plan se da también cuando algún padre que no vive con los chicos ya desde antes, sin estar casados, no cumple su obligación, uno va a un juzgado de familia y fija esto que son acuerdos de alimentos, por así decirlo, cuota alimentaria. Que aclaro, ya vamos a hablar algún día, la cuota alimentaria no es solo el alimento que uno consume, sino que incurre en lo que es vestimenta, educación, etcétera. Entonces, estos mismos acuerdos que se suelen hacer de aquellos padres respecto a sus hijos también se hacen y se pueden incluir en un plan, en una propuesta dentro del divorcio, porque al divorciarse pasa lo mismo. Se van, se dividen y los chicos tienen que pasar tiempo o quedarse en la casa con la madre. O sea, se le propone al juez, por así decir, que quisieran los padres hacer. Si tienen una buena relación, si tienen una mala relación y no se ponen de acuerdo, lo va a fijar el juez, ¿sí? Siempre tomando en cuenta el interés de los menores, lo principal que hay Hablando para de ellos. eso, del interés de los menores, ¿los hijos pueden opinar con respecto a este tema? ¿Con quién deciden quedarse? Es, ¿Ellos tienen su bueno, voz, se escucha ahí? sí, 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 me decía si los hijos se pueden, si se pueden opinar, digamos. Sí, sí, Exacto. sí, es muy Sí. importante, el juez los escucha, ¿sí? O sea, los Ujú. chicos pueden opinar según la edad y el grado de madurez. Como siempre digo yo, los chicos, el adolescente, bueno, nunca mienten y ellos pueden decir tranquilamente. Porque el juez puede decir que se suponte con su madre, indistintamente del sexo, acordate que hay igualdad de sexo y en la institución del matrimonio también, o en el divorcio, pero más allá de eso, el chico puede oponerse porque quizás él no lo ve oportuno y el juez lo va a escuchar. Sí, sí, es muy factible que el juez dé lugar lo del chico, ya sea niño, adolescente, bueno, se evalúa de acuerdo al grado de madurez de esta persona, de estos menores, mejor De dicho. los menores. Hablamos ahora sobre el tema de alimentos en el divorcio. ¿Qué ocurre con esta parte? ¿Se le puede pedir, le puedo pedir a mi expareja que me pase alimentos? Bueno, a ver, acá sacando los chicos, digamos, no, solamente hay dos casos en los cuales yo le puedo pedir alimento a lo que era mi esposo o esposa, Sí. ¿no? Primero, si hay una enfermedad grave en el medio, ¿sí? Que obviamente fue antes del divorcio, atención acá, ¿sí? Ah, Que esa enfermedad me impide que yo, por ejemplo, me pueda valer de mis propios medios, ¿sí? Y segundo, si no hay recursos propios. Pero ojo acá, porque si uno va a decir nunca tengo recursos, entonces nunca puedo terminar con esta persona. No, la obligación de presentar alimentos no puede durar más que el tiempo, ¿sí? Que duró el matrimonio. Suponte, nos casamos un año, duramos un año, mejor dicho, no puede superar que yo pase alimentos por esto de que no se puede valer por sus propios medios o por falta de recursos propios, no más de un año, porque si no sería ilógico. No puedo darle toda la vida alimentos cuando solamente estuve casado un año. Distinto es que vos me digas, me hace 25 años. Bueno, ahí ya estamos en problemas. Bueno, y hablando de Sí, esto, no, no podemos evitar, ¿no? Que en estos temas ocurran algunos momentos en que uno sonríe y demás, porque la verdad que son como cosas que todo. pasan y encima Sí. cuesta a veces que la pareja se ponga de acuerdo. Entonces, por eso mismo, hoy nosotras estamos tocando este tema acá en la radio, haciendo radio en Instagram en vivo, porque hay muchas dudas que a veces dice, pero es mejor divorciarme, sigo, me quedo, ¿cómo está ese signo de pregunta, ¿no? Entonces hoy precisamente vamos a ir dilucidando todas esas consultas que hay. Volvemos a esta parte del divorcio y en el convenio de divorcio, ¿podemos pactar alimentos que sean a mi favor? Sí, 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 claro que sí. En ese caso, obviamente, le va a corresponder recibirlos, eh,
pero de acuerdo a lo que es el convenio que se haya establecido, ¿sí? Uno acuerda cómo van a ser los alimentos y de ahí uno va cumpliendo a rajatabla lo que sería ese convenio o acuerdo de alimentos, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa con los alimentos de los hijos? ¿Qué les corresponden a nuestros hijos? Bueno, primero hay que ver la propuesta, ¿no es cierto?, que presentaron el juez, ¿no? Donde justamente si hay una propuesta, están de acuerdo, se aplica el visto tanto a los hijos también. Ahora, si no hay acuerdo, bueno, el que decide todo desde ya es el juez. Es Ajá, así, es bien. básicamente. Ahí incluye a los hijos, a todos. Bueno, la verdad que La este es un familia. tema muy interesante, un tema que, bueno, nos deja siempre con alguna consulta, alguna duda, y por eso les invitamos a que se pongan en contacto con la doctora Amalia Fensores si quieren hacer algún tipo de consulta. Después, fuera de aire, nosotras terminamos y pueden tranquilamente hacer alguna consulta personal que quieran hacer. Para esto, se ponen en contacto a amalia.fensore allí en Instagram, donde van a encontrarla a ella. También en las redes sociales, en YouTube, hay muchísima información también. Amalia, como siempre, es súper dispuesta para evacuar cualquier tipo de consulta y duda, así que a todos los que nos están escuchando, que nos están uniendo ahora en este momento, como Fernando, también como Spanel, negocios inmobiliarios, que están sumándose ahora a esta conexión que mantenemos en vivo, les decimos que hay alguna duda, la pueden hacer tranquilamente. Ahora, María, si te parece, hacemos una síntesis de nuestro tema de hoy. Hablamos de divorcio y qué tengo que hacer si me quiero divorciar. Bien, bueno, si uno se quiere divorciar, entonces decimos, se lo pedimos al juez. Vamos e iniciamos el juicio de divorcio. ¿Y Esto lo qué tengo que dice para aquellos, perdón, para aquellos que son abogados o que les interesa más el derecho, lo van a encontrar en el artículo 437 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Bien, ¿y tengo que esperar algún tiempo desde que me casé para poder divorciarme? Absolutamente no. No hay que esperar ningún tiempo para divorciarte. Me divorcio en cualquier momento y esto lo establece el artículo 435 y siguiente del Código Civil y Comercial de la Nación. Síntesis del tema de hoy, que estamos con divorcio, por si recién te estás sumando, no te hagas problema porque hoy respondemos todas las consultas. Tengo que explicarle al Queda juez por qué. grabado. Sí, queda grabado también, allí van a poder tener absolutamente todas las respuestas. Tengo que explicarle al juez, Amalia, por qué me quiero divorciar. No hay que explicar nada, como bien hablamos antes, solo tenemos que pedirlo y listo. Y esto lo vamos a encontrar también en el artículo 435 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y podemos ir juntos a pedir el divorcio al juez? Sí, tranquilamente podemos ir juntos, le llevamos una propuesta y bueno, caminaría solo y mucho más si hay hijos, mucho mejor. Artículo 437, 438 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y si mi cónyuge no quiere divorciarse, puedo divorciarme igual? Sí, claro que sí. Esa es la gran diferencia a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 437, Código Civil y Comercial de la Nación. Y para poder hacer este trámite del divorcio, Amalia, ¿necesito un abogado? Sí. Me río porque sí lo soy. Claro que sí, se necesita la asistencia de un letrado desde ya, y esto lo establece el artículo 56 del Código Procesal, ¿sí? Civil y Comercial de la Nación. ¿Y qué me va a pedir el juez? 827 y 828 también, para aquellos que nos están escuchando y son abogados. Sí, Mara, Bien. decía. Amalia, ¿y qué me va a pedir el juez si me quiero divorciar? ¿Qué es lo que tengo que tener como requisito? Bueno, va a pedir una serie de documentación, mejor dicho, y mucho más si hay hijos menores. Primero va a preguntar si hay vivienda, si hay distribución de bienes, si es posible compensación económica o no, como estuvimos hablando antes, y si los hijos van a quedar a cuidado de quién y cómo van a ser sus alimentos. Y esto lo establece el 438 y 439 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y puedo divorciarme si no presento una propuesta de divorcio? No es requisito presentar, diríamos, una propuesta, con lo cual podés divorciarte tranquilamente, ¿sí? Ujú. Artículo 438 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y qué pasa si no nos ponemos de acuerdo con la propuesta del divorcio? Bueno, si no nos ponemos de acuerdo, entonces el juez va a dictar todo, artículo 438 del Código Civil y Comercial de la Nación.
¿Puedo pedirle al juez quedarme en la casa en la que vivimos con mi expareja? Claro que sí, eso lo hablamos antes, artículo 443 del Código Civil y Comercial de la Nación. No sé cómo vamos de tiempo, por eso me apuro. Sí, sí, nos quedan unos minutos todavía. ¿Y qué tiene en cuenta el juez para decidir quién de los dos se va a quedar con la vivienda familiar? Primero, el cuidado de los hijos, en el caso que lo haya, la situación económica de ambos cónyuges, el estado de salud, como dijimos antes, y los intereses del grupo familiar, ¿sí? Artículo Y 443 del Código Civil y Comercial de la Nación. correcto. Y si me quedo en la vivienda familiar, ¿tengo que darle una compensación económica a mi ex cónyuge? El juez puede fijar eso, sí, pero bueno, va a evaluar la situación de cada uno, ¿sí? En caso de que haya una renta, artículo 444 del Código Civil y Comercial de la Nación. Seguimos con el tema de vivienda y qué pasa si nos divorciamos, pero donde convivíamos es alquilada. Exacto, como hablamos antes. Todo eso lo encontramos en el artículo 444 del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que hablamos antes, ¿no? Estamos haciendo una síntesis. Exactamente. Y en esta síntesis ahora seguimos con este tema de la vivienda familiar. ¿Cuándo me tengo que ir de la vivienda familiar? Bueno, cuando vence el plazo que dijo el juez, cuando se cambiaron las condiciones, mientras obviamente alguien sea indigno y de hecho no va a poder seguir en el mismo, todos los supuestos que establece el 445 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y puedo pedirle a mi ex cónyuge una compensación si con el divorcio Claramente que sí, empeora la parte económica mía? Ujú. claramente que sí, Mara, lo puede solicitar, artículo 441 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y de qué Hola manera se Silvana. puede hacer una compensación económica? Bueno, obviamente uno lo pacta ante el juez, se puede hacer por medio de un pago único, ¿sí? Esto, bueno, se va a fijar en la situación que uno pueda en abonar esa cuota, es una cuota que se abona, o, bueno, varias cuotas. Artículos 441 del Código Civil y Comercial de la Nación. Estamos con el ejemplo y la síntesis de esta pareja que es un poco conflictiva y que llegan, pero no se ponen de acuerdo en la compensación económica. Están divorciados, están con el trámite, pero ¿qué hacemos ahí? ¿Qué Mejor seguir hacemos? soltero. Ah, y sí, la verdad. ¿Qué pasa si no No nos sé cómo ponemos vamos de de tiempo, acuerdo? ¿eh? Sí, nos quedan 3 minutitos todavía. ¿Qué Ah, pasa bueno. si no nos ponemos de acuerdo con la compensación económica? Y bueno, la fija el juez, como hablamos antes, Mara, en eso no hay ningún tipo de problema. Todo lo que no pongamos de acuerdo lo fija el juez. Y hablamos del tiempo. ¿Cuándo puedo pedir la compensación económica? ¿Hasta cuándo? Ah, acordate que dije 6 meses, hasta 6 meses posteriores, una vez que la sentencia queda firme, ¿sí? De divorcio. Y hablamos ahora en el caso de los hijos que hayan en la pareja. ¿Qué pasa con ellos después del divorcio? Todo lo que tenga que ver con eso se fija y se pacta en un plan que se le propone al juez. El juez lo va a elegir, artículos 655 y 656 del Código Civil y Comercial de la Nación. También el tema de con quién van a vivir nuestros hijos después del divorcio. Exactamente, se pacta todo, ¿sí? Porque lo que el juez busca es el interés, ¿sí? De lo que es el beneficio del menor. Bueno, Amalia, hoy la verdad que ha sido un programa donde hemos hablado de todo, del tema del divorcio, y acá Silvana dice, mejor seguir soltero. Sí, Esto es para lo que busca el cerrar, una gran mensaje de amiga, le ella. mando un beso enorme a Silvana. Sí, como siempre dije, soltero con este régimen de separación de bienes, ¿no? Exactamente. Y bueno, Amalia, ya la próxima semana nosotras nuevamente nos volveremos a reencontrar a través de este espacio. No sé si querés dejar algún mensaje, alguna cosa con la que vamos a ir Sí, cerrando ya el programa. no, nos encontramos, seguramente hablaremos de la contracara del tema de hoy, divorcio, va a ser matrimonio, nos seguimos, bueno, todo lo que sean vivos, etcétera, van a estar colgados en Instagram o también el de Luciano Corbela, a quien mando un fuerte abrazo a Luciano. Bueno, muy bien, Amalia. Será hasta la próxima semana contigo entonces y con cada uno de nuestros oyentes que nos acompañan a través de Instagram, haciendo radio en vivo el próximo miércoles a partir de la hora 17. Los esperamos.